seguir buscando más la profundidad del Espíritu. Así es. Sumergirnos más en Él, porque mientras más nos sumergimos en Él, entonces más vamos a conocer las cosas de Dios, porque la Biblia dice algo extraordinario. ¿Quién es lo único, o quién es el único que conoce lo profundo del ser humano? Del espíritu del ser humano. Así mismo dice la palabra que el Espíritu de Dios es el único que conoce las profundidades de Dios. Entonces, si nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo de Dios, ¿qué vamos a conocer? Las profundidades De Dios. Ok, entonces, mire pues, sigamos acá. Entonces, recomendación, persevere. Amén. Desde hoy empieza a decirle, Aleluya. Señor, yo no lo he experimentado, pero yo quiero experimentarlo. Y en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Vamos a tratar de cada día que nos recordemos y que podamos, vamos a estar ministrando, ¿verdad? Aquel que quiera recibir del Espíritu Santo de Dios, vamos a estarlo haciendo continuamente. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué día tiene planificado el Espíritu, hermano, venir sobre los que quiere venir y sobre aquellos que han sido perseverantes, entonces vamos a estarlo haciendo continuamente, si el Señor lo permite. Amén. Amén. Y si no, me lo recuerda. Y al final lo seguimos haciendo y vamos a estar orando por ello. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces sigamos aquí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ok. O bueno, en principio dijimos que estaban unánimes y juntos. Eso es algo importante, porque no es lo mismo estar unánime que estar juntos. Porque hay quienes pueden estar unánimes, pero no están juntos. Es decir, usted puede sentir lo mismo tal vez con su papá, ¿verdad? O con su mamá, o con algún su hermano, y vive a kilómetros de aquí. Entonces están en el mismo sentir, pero no están juntos. Ahora bien, puede hacer que usted esté junto con alguien y no tener el mismo sentir también, es decir, no estar unánime con él, ¿verdad? Entonces, eso es aún un poquito más feo, ¿verdad? Porque estar compartiendo con alguien, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Estar compartiendo su vida con alguien y no pensar o no querer creer lo mismo, no querer entenderse a llegar a un punto de convergencia, hermano, es un estira y encoge, ¿verdad? Que al final se rompe. Ok, entonces, nosotros ¿qué debemos de hacer? Estar unánimes y juntos. Pensar y creer lo mismo. Desear lo mismo. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí no han recibido el bautismo en Espíritu Santo? Levánteme su mano. Ok, hay varios. Entonces, miren, nosotros los que ya hemos por su misericordia experimentado aquello, ¿qué debemos de hacer? Ponernos en el mismo sentir que ellos. Hermanos, les pregunto, ¿ustedes lo desean? Sí. ¿Sí? Los que levantaron la mano, pues, ¿verdad? ¿Lo desean? Va. Entonces, si usted lo desea, nosotros nos vamos a poner unánimes a ustedes. Es decir, nos vamos a hacer uno. Porque cuando oremos vamos a suplicarle al Señor que venga sobre ustedes ese poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, como vamos a estar juntos, es más fácil cuando usted llega y prende un montón de carbones que uno solito, ¿verdad? Sí. Prende uno solo y al rato se apaga. Pero prende un montón y hasta para la carne asada alcanza, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacer eso. Por eso se llama avivamiento, ¿verdad? Amén. Ok, entonces anhélelo y nosotros vamos a unirnos a usted para que el Señor haga esto, una cosa extraordinaria. Sigamos aquí, porque el tiempo ya me avanzó y espero a las 9:30 terminar con la primera parte. Con la otra me va a tener que aguantar otra media hora. Ok, entonces, si quiere, ¿verdad? Si no, usted ya sabe que tiene toda la libertad de irse. Dice la palabra del Señor en el verso 38. Usted lee toda la explicación. De ahí en adelante usted lea toda la explicación que el apóstol Pedro da a los que estaban ahí, y va a haber cosas extraordinarias. Porque en medio de un avivamiento se deben de dar ciertas cosas, o se van a dar ciertas cosas. En medio de un avivamiento se va a dar que nuestros hijos y nuestras hijas puedan profetizar, que los viejos, que los ancianos, dice, puedan tener sueños, y no me recuerdo, bueno, y que los esclavos, dice, ¿verdad? Que los jóvenes tengan visiones,
Ok, entonces, mire todas las cosas que se dan en un avivamiento, hermano. Eso es verdaderamente un avivamiento. Aleluya. Entonces, yo sé que se va a dar en el nombre de Jesús, pero somos nosotros los que debemos de producir ese avivamiento, de esperarlo. Ok, entonces mire, pues, sigamos acá. Le dije verso 38, ¿verdad? Ok, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien que tiene el Espíritu, que más bien que desea las cosas del Espíritu, pero que no se ha arrepentido, arrepentirse es cambiar de mente, porque la palabra ahí es metanoia, es decir, un cambio de la mente. Debe de empezar con ello, arrepentirse, decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo realmente ya no quiero vivir esta vida, yo quiero vivir de una manera diferente. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse. Si hay alguien que no se ha bautizado, entonces es el momento para hacerlo, ¿verdad? Usted solo nos avisa y ahí tenemos, aunque sea un bote, pero la cosa es que hay una piscinita ahora, va, por ahí anda. No se preocupe, la llenamos y lo hacemos, porque eso no es de esperar. Amén. Vamos a hacerlo inmediatamente. Ok, entonces dice, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Okay. Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿qué debe de haber en una persona que está buscando el avivamiento? El deseo de ser salvo de esta perversa generación. Cuando hablamos de una perversa generación, usted sabe que la palabra pervertir significa torcer. Eso es lo que significa la palabra pervertir. Entonces, por ejemplo, un joven, un niño que lleva un buen camino y de repente tiene malas juntas y lo sacan, entonces lo pervirtieron. Es decir, lo llevaron, a torcerse en su vida del buen camino que llevaba. Ok, entonces es lo mismo. La perversa generación, porque fíjese que el Señor Jesús le dijeron, danos una señal. Y entonces el Señor les dijo, a esta perversa e incrédula generación, solo una señal les voy a dar, que es la señal del profeta Jonás, ¿verdad? No la entendieron, por cierto, pero de todas maneras se las dio, para ver si creían. Nosotros hemos creído. Entonces, si hemos creído es porque tenemos el deseo de salir de esta perversa generación. Y si tenemos el deseo de salir de esta perversa generación, entonces, ¿qué debemos de hacer? Dejar de estar escuchando a la perversa generación. Así es. Porque si no, entonces nos vamos a pervertir. Yo no estoy diciendo con eso porque si no contradiría lo que prediqué el día domingo por la mañana, ¿verdad? Que es hacer amistad con las personas que necesitan de Cristo, ¿verdad? Pero lo que sí fui enfático y es lo que la palabra nos enseña es que no debemos de participar de las obras que ellos hacen. Así es. ¿Verdad? Porque nosotros podemos llevar la luz del evangelio a alguien que se está moteando, ¿verdad? Sin necesidad de ponernos también locos nosotros, sino que le podemos llevar el evangelio, pero cuando empiece con sus cosas, entonces mejor lo dejamos, ¿verdad? Y cuando esté otra vez en sus cabales, le volvemos a llegar y le volvemos a dar el evangelio hasta que el Señor lo toque y entonces venga a sus caminos. Amén. Okay. Entonces, dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces mire las cosas tan tremendas que hace el avivamiento. Porque mire, hermano, en el avivamiento le voy a decir algo, hay revelación. Amén. Cuando hay avivamiento hay revelación. Porque si algo hizo el apóstol Pedro fue explicar lo que el profeta Joel había dicho con anterioridad. Entonces quiere decir que un espíritu de revelación, o más bien el espíritu de revelación que acompaña al Espíritu Santo, vino sobre de él y entonces empezó a explicar de qué se trataba la cosa. Él dijo, no, estos no están borrachos, sino que es lo que dijo Joel que sucedería en el final de los tiempos. Entonces en el final de los tiempos estamos desde hace ya más de 2000 años. Sí, desde Cristo. Porque si Pedro explicó que ese ya era el principio del final de los tiempos, entonces nosotros estamos
más cerca del final de los tiempos, ¿verdad? Ok, entonces viene la revelación en el avivamiento. Ok, así que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren todas las cosas que perseveraban. Porque entonces aquí es donde empieza el avivamiento sostenido o sostenible que Dios quiere mantener en medio de nosotros. Porque mire, hermano, yo le voy a decir algo y quiero dejárselo bien claro en su corazón. Un avivamiento no se sostiene por un buen predicador. Un avivamiento no se sostiene por una sola persona. Un avivamiento no se sostiene por un pastor. Porque lo que pasa es lo siguiente, hermano, empieza el Señor a añadir gente y aquello empieza a levantarse, y cuando la persona que está al frente muere, se dispersa todo. Sin embargo, nosotros podríamos continuar en el avivamiento, y es lo que el Señor quiere, que mantengamos el avivamiento, estando como, dice, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de sentarnos a la misma mesa. Y cuando hablamos de sentarnos a la misma mesa, no significa que todos tengamos que ir a comer en una mesototota, ¿verdad? Sino que tengamos la comunión en el sentido de que perseveramos en la mesa del Espíritu. Cada vez que nos reunimos en este lugar, estamos perseverando en la mesa del Espíritu. Amén. Y por supuesto, tenemos comunión. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo, nos vemos, platicamos y nos empezamos a enterar cuáles son las cosas buenas y también los pies de barro que el otro tiene. Amén. Ok, entonces dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que se refiere a la Santa Cena. Entonces eso debe de ser algo para todos debemos de participar en la Santa Cena. Y por eso le decía, mire hermano, si algo es importante, es que usted y yo no nos perdamos la Santa Cena. Amén. Amén. Mire, usted puede estar cansado, cargado, agobiado, lo pudo haber dejado a la novia, el novio, se le pudo haber muerto su suegra, lo que sea, pero hermano, usted el día de la Santa Cena, venga. Amén. No se lo pierda. ¿Por qué? Porque hermano, necesitamos estar en ese partimiento del pan. Amén. ¿Para qué? Para que haya un verdadero o un gran avivamiento. ¿Dónde? ¿Dentro de la iglesia? No, dentro de su ser interior. Amén. Porque el avivamiento más grande no debemos de esperarlo para la congregación, sino debemos de esperarlo para nosotros mismos. Claro. El que la iglesia crezca y el que la iglesia se haga más grande y que lo que usted quiera y que el Señor empiece a añadir gente, eso será una consecuencia de que yo esté avivado. Ese es el asunto. Pero si usted está, yo no sé, ¿verdad? Pero yo le voy a preguntar algo. ¿A usted le gustaría ir a poner su casa, o que le construyeran su casa en medio del cementerio? No. ¿Por qué? Porque fueron muertos. Puros muertos, no hay nadie con quien platicar. Entonces nosotros debemos de estar avivados, nosotros debemos de ser quienes estemos vivos con estas cosas que la palabra dice. ¿Para qué? Para que entonces los que vayan viniendo digan, aquí hay vivos, aquí hay que quedarse, porque hay con quien platicar, hay con quien hablar, hay con quien perseverar en las cosas del Espíritu. Amén. Pero si puros muertos, hermano, se van a ir. Ok, entonces dice, ¿qué más? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, ¿qué debe de haber? Señales y maravillas. No, temor. Eso es lo primero que tiene que haber antes de que vengan las señales. El temor del Señor. Estaba oyendo una predicación del apóstol Otto Azurdia. Si usted tiene chance de escucharla, creo que se llama Perseverando en el temor del Señor, o algo así se llama, o Viviendo en el temor del Señor.
Búsquelo ahí en el YouTube, ahí está. Hermano, es algo extraordinario. A mí me gustó mucho. Y si no, un día de estos me la prendo y se la paso. Entonces, fíjese que vino sobre toda persona temor. El temor del Señor. Nosotros debemos de tener temor de Dios. Tal vez platiquemos del temor de Dios otro día. Entonces, y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué entiende usted o qué se le viene a la mente cuando se habla de señales? Ok, sanidades, ¿qué más? Liberaciones. Pero, ¿ah? El fin del mundo, ¿no? ¿Ah? Ya el tiempo del arrebatamiento. Ok, el tiempo del arrebatamiento. Fíjate que lo que dijiste es cierto, porque la Biblia dice que habrá señales en los cielos: sangre, fuego, columna de humo. Eso es lo que dice Joel, explicándolo el apóstol Pedro. Ahora, por ejemplo, la Biblia dice también que cuando el Señor Jesús transformó el vino, o más bien el agua en vino, dice que fue el principio ¿de qué? De las señales. De las señales que Él haría. Entonces, las señales sí son las que ustedes dijeron, más otras cosas que a veces decimos nosotros, esa no es una señal de Dios. Y sí lo es una señal de Dios. Entonces, por ejemplo, fíjese que mi esposa estaba impresionada, ¿verdad? Porque me decía que creo que un cantante de apellido Sanz, bueno, usted que lo conoce, digo pues, o en foto o algo allá abajo, ¿verdad que? Padre, perdónanos. Dice que se retiró, ella estaba viendo una noticia o la estaba, a ver, me la contó nada más. Entonces dice que él tuvo un retiro de la música por un tiempo porque se fue con su esposa a hacer una expedición con otras personas al Polo Norte o algún lugar donde hay hielo. Y entonces les explicaron, dicen los científicos que les explicaron a ellos, que a la manera en que se está deshielando el Polo Norte, y obviamente me imagino que el Polo Sur también, ellos calculan que entre 17 y 20 años más y se deshieló por completo. Y entonces los que dijeron y los que dijeron santo saben por qué, pero los demás se preguntarán, ¿y eso qué? ¿Verdad? Vaya y lea el libro de Apocalipsis, porque la Biblia dice que el pozo del abismo será abierto, el cual ahorita está cerrado con hielo, y de ahí saldrán aquellas criaturas que tienen cabello de mujer, cola no de pescado, ¿verdad? Sino cola de escorpión, que dice que vinieron a dañar o a atormentar a los hombres por 1260 días. No, perdón, no eran 1260 días, por 5 meses. Por 5 meses. Pero eso ya es la gran tribulación. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere quedarse a la gran tribulación? No, entonces ya hay señales. Hermano, los cielos serán conmovidos y hoy se habla ya de los cielos motos. Sí. Hace tiempo nosotros qué íbamos a pensar y eso qué. Entonces, fíjese que todas esas son señales. Entonces, las señales nos deben de permitir a nosotros también estar en avivamiento. ¿Por qué? Porque, hermano, deben de producirse en nosotros cuando estamos unánimes, cuando estamos juntos. Porque la Biblia también dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Hay entre vosotros, dice, salmos, cánticos, himnos, hay doctrina, dice la palabra. Entonces, quiere decir que todas estas cosas son el avivamiento. ¿Me regala 10 minutos? Ok. Dice que esta parte, no sé si le vaya a gustar, ¿va? Pero dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El que está necesitado dice, gloria a Dios Padre, empieza el avivamiento, ¿verdad?
Y el que tiene mucho dirá, Señor, retenga un poco más el avivamiento. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo